profesionales que hacen trabajo de profesional, ganan como profesional, pero no tienen título profesional. Y así los he encontrado, ¿no? Y entonces, y por otro lado, en la Contraloría hay técnicos que tienen título profesional y que ganan como técnico. Entonces, esas injusticias, esas inequidades son las que vamos ahora, en el mes de junio, empezar a resolver a partir de la eliminación de estos percentiles. Porque además, ya hasta tengo problemas con la SUNAFIL. Porque claro, con toda razón, ¿no? Mi compañero que hace lo mismo que yo, que hasta de repente se sienta a pocos metros de distancia que yo, gana bastante más que yo. Entonces, obviamente, ¿eso acaso no es un caso de discriminación laboral? Lo es. Y entonces tengo a la SUNAFIL que ya nos quiere multar. Entonces tenemos que esto de acá lo tenemos que resolver, y me parece una muy buena idea la que se ha planteado. Vamos a tomar nota, vamos a coordinar con Servir y con el Ministerio de Economía y Finanzas para ver si esto se puede empezar a resolver. Sí, damos la bienvenida al congresista Roberto Vieira y también el congresista Marco Miyashira, que iba a hacerle una interrupción al señor Contralor. Gracias, señor presidente, dando la bienvenida a nuestro señor Contralor. Hay un caso en la Contraloría en donde fui gerente durante un mes en febrero del 2012. El agente de seguridad, lo que comúnmente conocemos como guachimán, el vestido de marrón, según el contrato con la Contraloría, ganaba 3.500 soles. Pero los supervisores de esos agentes de seguridad que forman parte del personal de la Contraloría ganaban 1.200 soles, es decir, casi la tercera parte de lo que ganaba un guachimán, el supervisor. Entonces yo le deseo éxitos vos, señor, en esa difícil tarea que se ha encomendado. Sí. Gracias. Gracias, congresista Miyashiro. Bueno, el otro tema de la ley, y reitero, a veces muchos me han comentado, pero ¿cómo? ¿No te has dado cuenta de esto? No, esto me he dado cuenta desde que he llegado, pero no lo puedo arreglar, recién lo puedo arreglar ahora que salió la ley y puedo reestructurar toda la organización, reestructurar las escalas remunerativas, reestructurar los perfiles de puesto, porque lo más importante es eso, es un proceso de establecer de manera meritocrática quién debe estar en cada posición en la carrera. Los puestos de confianza son los puestos de confianza, es otra cosa, pero la carrera tiene que estar preservada de toda injerencia y discrecionalidad de la autoridad misma. O sea, no puede ser que de un momento a otro, por una firma de la autoridad, cambie por completo la vida de una persona. Porque eso es lo que pasa con esta escala. O sea, uno gana 5.700. Si yo quiero, gana 12.800. Imagínense lo que pasa, y ese es el gran problema, sobre todo en la Contraloría, pero como bien se ha dicho, es que en general en el Estado. Imagínense que así como lo muevo y le subo, así lo regreso y lo bajo. Entonces realmente, bueno, ya para qué les cuento, ya se dieron cuenta de eso. Bueno, lo segundo, el otro elemento fundamental de la ley en la cual estamos trabajando, y es muy importante, tanto más que lo anterior, es el tema de transparencia y acceso a la información. Antes, todo lo que hacía la Contraloría tenía un velo de opacidad por el tema de la reserva, ahora ya no. Gracias a la ley que ustedes han aprobado, en el artículo 9 de esta ley 3742, establece claramente que culminado el proceso de control, luego de notificado el informe, el mismo adquiere naturaleza pública y debe ser publicado en su integridad en la página web de la Contraloría. Ya estamos haciendo eso. De hecho, la siguiente, por favor. La siguiente y la siguiente. Ya en la Contraloría pueden entrar a ver los distintos informes de control. Hemos creado un buscador que lo estamos perfeccionando. Es más, a partir de la próxima semana voy a tener el gusto de que a cada uno de los señores congresistas, de acuerdo a su jurisdicción, le vamos a enviar una notificación directamente desde la Contraloría a su correo electrónico, informándole los servicios de control cuyos informes ya están publicados. Se han publicado en esa semana, para que ustedes sepan exactamente los avances que la Contraloría viene desarrollando en la atención de las propias denuncias que ustedes nos corren traslado. Ese es un servicio que vamos a implementarlo ya a partir de la próxima semana, de tal manera de que
y en esto sí, efectivamente, yo entiendo que un señor congresista puede plantear una denuncia sobre un acto de corrupción a nivel de toda la República, ¿no? Pero vamos a empezar, porque no tenemos la capacidad para atenderlo todo. Además, ciertamente pueden mirarlo directamente a través de ustedes o de sus asesores en la página web, pero vamos a focalizar regionalmente, de tal manera de que de acuerdo al distrito electoral por el cual fueron electos, vamos a seleccionar y segmentar toda la información que semanalmente desarrolla la Contraloría en esa jurisdicción y se la vamos a hacer de su conocimiento directamente a través de las redes. De hecho, a la fecha ya se han publicado 621 informes de control, de los cuales en el control posterior, y esta es quizá la parte más importante, las auditorías, el informe completo de la auditoría, incluyendo las personas o los funcionarios públicos a quienes hemos encontrado responsabilidad y para los cuales estamos postulando la respectiva sanción administrativa, civil o penal, ya se va a poder, ya es de público conocimiento. Es más, tuvimos varias reuniones con varios de los señores congresistas, e incluso uno de ellos me sugirió, y lo estamos haciendo, ¿no?, ahora que los partidos están en este proceso de efervescencia electoral, estamos enviando la lista de los funcionarios públicos que están siendo sancionados a cada uno de los partidos políticos para que tomen en cuenta de que esas personas están sancionadas por la Contraloría, ¿no? Para que en sus elecciones internas, para que en sus procesos de selección también sea otro criterio adicional que les puede ayudar en hacer un mejor proceso de selección de quienes finalmente nos van a representar en los siguientes procesos electorales. Ahora, eso lo estamos haciendo ahora, de manera directa, se está enviando un CD con esa información, lo vamos a actualizar cada mes, pero a partir de dentro de 60 días debe estar listo ya un buscador. De tal manera de que públicamente, como ya todo es transparente, en ese buscador podrán poner el nombre, puedo decir Nelson Schack, y ver qué procesos tienen la Contraloría, si ha sido sancionado o no ha sido sancionado, y los links respectivos para que se acceda a la publicación de las resoluciones o de los informes que los comprenden, ¿no? Entonces, el tema de transparencia y acceso a la información es otro elemento fundamental. Y ahí quería mencionar, a propósito también del pedido que nos llegó, señor presidente, respecto de esta delegación de facultades que ha solicitado el Poder Ejecutivo, estrictamente en lo que se refiere al tema de anticorrupción y al tema de la gestión de los intereses. A nosotros nos parece magnífico que todos los funcionarios públicos, no todos, porque es un absurdo pensar que todos, pues, o sea, ¿para qué necesitamos la declaración jurada de intereses o la declaración jurada de bienes y rentas del chofer de una dependencia pública? No, lo necesitamos para aquellas personas que están vinculadas al manejo de los recursos públicos, que tienen poder de decisión, etcétera, etcétera. Pero algo que quería mencionar sobre el particular de manera muy puntual es que esta iniciativa de que los funcionarios públicos presenten declaración jurada de intereses ya está en la ley que hemos sacado de la Contraloría. O sea, nosotros ya estamos trabajando en eso. En 45 días a partir de hoy va a estar listo un sistema informático para el cual, así como los funcionarios presentan su declaración jurada de bienes y rentas, como lo han hecho todos ustedes seguramente, así también a través del mismo sistema va a haber otro módulo, otro aplicativo en el cual van a poder presentar declaraciones juradas de intereses. Eso lo he hecho ¿por qué? Primero porque creo que es muy importante que todos los funcionarios tengan la necesidad de presentar sus declaraciones juradas de intereses, sobre todo por todo lo que hemos apreciado que ha venido sucediendo. Pero lo he hecho esencialmente porque nosotros, los miembros del Sistema Nacional de Control, es decir, alrededor de 7.000 funcionarios en el Estado peruano, tenemos que presentar ya nuestra declaración jurada de intereses. Con lo cual, la Contraloría pone a disposición del Congreso y del Poder Ejecutivo ese sistema, porque así como sirve para recolectar la información de 7.000 personas, puede tranquilamente
servir para que sea el vehículo por el cual todos los funcionarios públicos que consideren pertinentes puedan presentar esa declaración jurada de intereses a través de este aplicativo de la Contraloría, ¿no? Evidentemente, tiene que salir esta ley, supongo que por eso han pedido las facultades delegadas en este punto, y eso no significa que nosotros quisiéramos hacernos cargo del tema de la declaración jurada de intereses. No, podemos hacerlo si es que se estima por conveniente, pero lo que estamos poniendo a disposición es que ya está el medio por el cual los funcionarios públicos que el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo decidan que tienen que presentar su declaración jurada de intereses, lo puedan hacer de manera online. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque en la vida práctica no queremos que suceda con la declaración jurada de intereses lo que ha venido pasando con las declaraciones juradas de bienes y rentas. ¿Qué pasa con las declaraciones juradas de bienes y rentas? Llegan, ¿y qué pasa? No pasa nada, pues, nadie las analiza, ¿no? Ese es el último punto que voy a tocar en esta presentación muy rápidamente. ¿Por qué? Porque antes, y eso pasa en muchas contralorías en la región, o sea, si yo mando la declaración jurada de interés en papel, nos vamos a llenar de papeles. Es muy difícil analizar con el uso de la tecnología y de los medios y el acceso a las bases de datos actualmente disponibles si la declaración jurada de interés viene en papel. Alguien tendría que transcribirla, alguien tendría que digitalizarla. Entonces es mejor, creo yo, y es por eso que nos estamos apurando, también por nuestro propio interés, porque como les digo, a partir del mes de julio nosotros tenemos que presentar nuestra declaración jurada de intereses al interior del Sistema Nacional de Control. Ese sistema está disponible y puede ser usado por todos los funcionarios en el caso que así se apruebe en la ley que ustedes seguramente van a discutir y en su caso aprobar en el caso de la delegación de facultades. El otro punto es, como les mencionaba, el fortalecimiento del enfoque sancionador. Y en este punto sí quiero destacar el enorme esfuerzo descentralizador que estamos haciendo, que explica en gran medida, ¿no?, este aumento de órganos al interior de cada una de las contralorías regionales, no de la sede central, ¿no? Como ustedes pueden apreciar ahí, hemos aumentado los órganos instructores, ¿no?, pasando de 5 a 27, porque antes los órganos instructores solamente estaban en Lima, ¿no?, y ahora van a estar en cada una de las regiones del Perú, para que los expedientes ya no vengan hasta Lima, sino que se resuelvan ahí mismo, al menos en la primera fase de este proceso sancionador, que como ustedes saben tiene un proceso de instrucción, un proceso de sanción, y en el caso de que el administrado apele ese proceso, pues sube a una segunda instancia, a una especie de tribunal de apelaciones, que es el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. Y sobre eso la ley también plantea una serie de cambios, porque lo cierto es que el proceso administrativo sancionador actualmente está colapsado. Se demora más de 2 años en sancionar a un funcionario público, y eso no puede ser. Con las reformas que estamos implementando, a partir del próximo año esperamos que esos 2 años se reduzcan a 6 meses, ¿no? Y hay algunos cambios muy importantes. La siguiente, por favor, ¿no?, que está relacionado a la integración, al cambio de la composición de las salas del tribunal. Ya no van a ser 5, sino 3, como un tribunal de apelaciones. Ya no vamos a tener 2 salas, vamos a tener 6. Ya no van a haber los vocales que solamente van como si fueran personal externo que cobra una dieta por cada sesión a la que asiste. No, van a ser funcionarios públicos a dedicación exclusiva para que trabajen a tiempo completo en este propósito, ¿no? Y su duración, que va a ser ya no de 5 años, sino de 3, con una posible renovación. Y todos estos no son puestos de confianza del Contralor, no, son puestos que se acceden por concurso público de méritos. Ahora en el mes de junio vamos a iniciar el proceso de selección de los 18 vocales que van a conformar las distintas 6 salas del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, para poder dar una mayor capacidad y agilidad de
en el procesamiento de estas sanciones. Y un tema que sí me parece muy importante a destacar es que la ley de fortalecimiento de la Contraloría, ¿no?, amplía la potestad sancionadora a las autoridades electas por votación popular. Y eso, como ya lo hemos comenzado y lo estamos trabajando con el Congreso de la República a través de la Comisión de Fiscalización, con el Jurado Nacional de Elecciones y con el propio Poder Judicial, es un tema muy importante. Porque solamente les pregunto lo siguiente, o más que preguntarles, les hago un comentario para que lo tengan presente. Fíjense, ¿qué pasa? Primer caso, hay varios casos muy interesantes. ¿Qué pasa con algún funcionario público que ahorita es alcalde, pero que fue sancionado siendo funcionario público? Antes de esta ley, su sanción de inhabilitación no se podía aplicar, ¿no? ¿Por qué? Porque el PAS, los electos por voto popular, estaban exentos del PAS. Esa protección que les daba la ley anterior, esta se las ha quitado. Entonces la pregunta es, y hay varios casos, tengo vicegobernadores, tengo alcaldes provinciales, distritales, que han sido sancionados por el tribunal, con una sentencia firme. Nunca apelaron al Poder Judicial en la vía contenciosa. Entonces, esas personas que ahorita están realizando esas funciones, en el momento que las notifiquen, ¿qué va a pasar? Ya están inhabilitados. ¿Y qué significa que están inhabilitados? Entonces no pueden firmar, no pueden cobrar, no pueden tener función pública, ¿no? Pero no, esos son pocos los casos en realidad. Lo que más me preocupa es, ¿qué pasa si ahorita sancionamos a un funcionario público? Y se sanciona porque ha cometido una serie de irregularidades e inconductas funcionales. Muy bien, está inhabilitado, ¿qué postula? La primera pregunta, ¿cómo va a postular? No, sí puede postular, porque nosotros lo sancionamos administrativamente, pero no hay ninguna tacha, ninguna causal de tacha que diga que los ciudadanos pueden impedir que un funcionario que está sancionado postule a ser alcalde, o a ser gobernador, o a ser consejero regional, o a ser regidor municipal. ¿No? Solo la condena judicial, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿así va a ser? Porque ¿cuál es el problema? Ok, si deciden que si la decisión política es, no, está bien que postulen, pueden ganar. Y si ganan, ¿qué va a pasar? Si su firma no vale, no puede cobrar, no puede. ¿Por qué? Porque ya ahora todas las autoridades electas por voto popular que desarrollan tareas administrativas están comprendidos dentro del procedimiento administrativo sancionador. Entonces va a estar inhabilitado. Ya no le va a pasar lo que les ha pasado a los actuales en el primer caso. Esa persona lo acredita el Jurado Nacional de Elecciones, se vuelve alcalde, pero no puede firmar, porque no está inhabilitado. Ya no tiene esa suspensión, ¿no? Entonces, esas discusiones. De parte del congresista. Sí, señor congresista. Solamente para terminar una idea. Sí. Continúe. Eso, que frente a esas preguntas, ¿no?, hemos iniciado una serie de reuniones de trabajo formales con la Comisión de Constitución, con el Consejo, con el Jurado Nacional de Elecciones y con el Poder Judicial, para ver que haya claridad respecto a los efectos de qué es lo que va a suceder con lo que va a pasar, no ahorita, ¿no?, con lo que va a pasar en los próximos 12, 18 meses, donde ya los procesos de auditoría hayan concluido, hayamos reformado todo el sistema sancionador, hayamos desembalsado. Hay más de 1000 expedientes en este proceso sancionador a nivel nacional, ¿no? Eso implica que hay más de 8000 en promedio funcionarios públicos que van a ser procesados administrativamente. Y seguramente algunos de ellos, no sé si muchos o pocos, podrán estar en esta situación de cara al año 2019, ¿no? Presidente, por la interrupción. ¿Concluyó, no? No, todavía tiene. Interrupción del congresista Mauricio Mulder, tiene la palabra. Lo que pasa es que hay que hacer una discusión y un cambio radical en el concepto de la ley. La ley establece que una persona puede verse restringida en derechos fundamentales, como por ejemplo de la participación en un proceso electoral, solo con sentencias judiciales. Y claro, ahí el problema que está poniendo en relieve el Contralor.
Sin embargo, la pregunta es, ¿qué pasa si hay, por ejemplo, un exceso de, porque tratándose que la Contraloría es una entidad pública no jurisdiccional, puede haber un exceso de inhabilitaciones, como por ejemplo fue justamente lo que utilizó en su primera etapa el gobierno de Hugo Chávez. Hugo Chávez a todos los rivales los empezó a inhabilitar porque tenían función pública como congresistas, presidentes regionales, etcétera, y a ninguno lo dejó participar. Esa fue la primera etapa. Después, claro, lo metió preso y a algunos hasta los ha matado. Pero, ¿y cómo evitamos que un ente que tiene sin duda alguna contagio de procesos políticos, sobre todo en provincias, pueda alegar demasiado abuso y entonces al final convertirse en una especie de puerta que determine si una persona puede ser candidato o no sin que haya sido condenado judicialmente? Continúe, señor Contralor. Efectivamente, congresista Müller. Nosotros lo que estamos haciendo, estamos planteando el tema y vemos que esto necesita una clarificación legal, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, lo que va a poder suceder, y eso es lo que quiero evitar, es que lleguemos a la situación en la que por esta no claridad respecto de cómo se va a proceder en la gestión pública, tengamos prácticamente funcionarios, electos o no electos, que están inhabilitados y que no pueden desplegar sus funciones, ¿no? Porque en la práctica lo que puede suceder, ya vimos la vez pasada, ¿no? Cuando estos procesos no están claramente estructurados en un proceso transparente y conocido por toda la administración pública, tenemos los problemas que pasó en el recojo de basura, ¿no? Que salió en los medios de comunicación, en uno de los distritos aquí en Lima. Porque claro, si nadie puede firmar, y entonces ¿qué pasa? La administración pública no opera. Entonces, ¿qué sucede? Ya, está inhabilitado el señor alcalde, ya, entonces pasa el teniente alcalde. Si el teniente alcalde no está disponible, o porque de repente ya renunció para su proceso de elección, ¿no? Entonces, ¿quién va a firmar? ¿Cómo se va a hacer ese proceso? Entonces, lo más importante para nosotros es poner el tema en la agenda, ya lo hemos hecho, se han convocado una serie de reuniones de trabajo con el propio Poder Judicial, porque como usted bien dice, o sea, tampoco queremos llenarnos de medidas cautelares, ¿no? Que eso es lo que va a ocurrir. Entonces tiene que haber claridad, incluso, yendo más allá, ustedes tienen han sacado este Congreso una ley de intangibilidad del proceso electoral. Entonces estas cosas que estamos discutiendo, ¿se van a aplicar para este proceso electoral? ¿O en realidad se van a aplicar para el siguiente proceso electoral? O sea, es por eso que le decía que es muy interesante, incluso intelectualmente, ¿no? Entonces, ese es un tema que ya hemos empezado a trabajar, pero digamos, la solución en realidad está a cargo de ustedes, ¿no? Finalmente, el último tema, que es no menor, es la facultad que nos dan a través de esta ley para poder acceder de manera masiva, irrestricta, permanente, en línea y gratuita a las distintas bases de datos administrativas de la República que no tengan reserva legal. Y esto va a permitir que se hagan realmente análisis de los patrimonios de los funcionarios públicos. La declaración jurada de bienes y rentas, alrededor de entran 50.000 más o menos declaraciones juradas de bienes y rentas a la Contraloría. Sin embargo, hasta ahora, el procedimiento de análisis era solamente manual. Es decir, pedimos información a SUNAR, pedimos información a RENIEC, pedimos información a la OCE, utilizamos información de fuente abierta a través de lo que hay en las redes sociales, y entonces la investigación demora muchísimo, ¿no? Yo les comentaba que cuando yo llegué a la Contraloría había un área de fiscalización patrimonial, ahora hemos creado toda una gerencia de detección, ya tenemos un convenio con el Ministerio del Interior, tenemos policía adscrita, es decir, estamos realmente fortaleciendo las capacidades de investigación y análisis de la información. Y lo que vamos a hacer es avanzar sistemáticamente en un proceso de interoperabilidad. Nos vamos a conectar
a costo de la Contraloría con las distintas bases de datos. Es decir, ya no vamos a hacer consultas de uno a uno, tampoco las vamos a mandar por oficio para que nos contesten. Vamos a entrar directamente con todos los protocolos de seguridad que correspondan a los servidores de las instituciones en sus propias bases de datos, con las cuales ya estamos teniendo una serie de contactos y reuniones de trabajo para poder operacionalizar esto, de tal manera que podamos hacer Big Data, hacer Analytics, es decir, manejar toda la información, y por primera vez vamos a abrir toda una línea de trabajo nueva que permita hacer investigación patrimonial, de tal manera de que eso sirva no solamente para focalizar nuestras acciones de control, sino también para colaborar con las investigaciones que hace el Ministerio Público en materia de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Muchas gracias, señor presidente. Eso era todo lo que quería informarles. Muchas gracias, señor Contralor. Tienen la palabra los congresistas para hacer algunas interrogantes y preguntas al señor Contralor. Que tiene la palabra el congresista Héctor Becerril, y luego el congresista Horacio Pacori, la congresista Saavedra, Roberto Viera, y le damos la bienvenida a la congresista Janet Sánchez. Tiene la palabra el congresista Héctor Becerril. Gracias, presidente. Buenos días a todos los colegas y al señor Contralor de la República. Aprovechando su presencia, presidente, quiero agradecer al Contralor porque recordará usted, presidente, acá un acuerdo para formar un grupo de trabajo para comenzar a hacer un proyecto de ley para reestructurar la ley de contratación del Estado. Hemos tenido el apoyo de 2 funcionarios de la Contraloría que han estado con nosotros cerca de 2 meses. El trabajo está en un 90%. Lo que ocurre es que en la Contraloría hace mucho tiempo no sale nadie de vacaciones, había un problema grave. Entonces uno de ellos ha tenido que salir de vacaciones. Entonces el lunes 21 deben llegar los funcionarios para continuar con el trabajo y dar a la comisión, a vuestra presidencia, el resultado de esos 2 meses y medio de trabajo, como digo, con el apoyo de funcionarios de la Contraloría, señor presidente. Gracias al señor Contralor. Yo quería acá preguntarle, cuando hablamos acá de los órganos instructores, que son, bueno, van a ser un tema fundamental en lo que será los procesos sancionadores. ¿Cuál efectivamente va a ser o cuáles las funciones de los órganos instructores? ¿Son los procuradores? Y en el aspecto sancionador, usted nos manifiesta que creo que hay 5 organismos descentralizados sobre lo que van a tener a su cargo el tema de la sanción. Obviamente que sí, son órganos instructores, de 5 van a 27, por eso quería saber cuáles las funciones, y en órganos sancionadores de 2 pasamos a 5. Me imagino que estos serán pues en algunas regiones del país. Teniendo el nivel de corrupción que tenemos, el que esto, digamos, se haga en otras regiones no implicará de repente caer igual en temas de corrupción. Finalmente, después de este órgano sancionador, esto va a tener alguna, en caso de que haya una impugnación, qué sé yo, acá en Lima hay algún organismo que se va a encargar de resolverlos. Y también me preocupa, porque si hablamos de órganos sancionadores y aplicar la sanción efectiva, bueno, hay, creo yo, miles, creo, de funcionarios que están con denuncias muy serias. Lo que pasa es que antes ha sido muy común, presidente, de que se haga labor de fiscalización y se denuncien los hechos ante la Contraloría o ante el Ministerio Público, pero, presidente, nunca hemos llegado a nada. Por eso incluso el congresista se ha deslegitimado en su población, porque hace sus audiencias, incluso muchas veces con presencia del mismo Contralor de la República, pero pasan 3, 4, 5 años y la gente te comienza a decir: un momentito, usted viene acá, fiscaliza, pero ¿cuáles son los resultados? No, nunca hay resultados. Entonces, en base a todas esas denuncias que hay, ¿cómo se va a poder, digamos, aplicar las sanciones respectivas y que eso no
quede solamente un acto de buena voluntad. Gracias, presidente. Sí, tiene la palabra el congresista Horacio Pacori. Muchísimas gracias, señor Y presidente. también damos la bienvenida, perdón, congresista Pacori, a la congresista Ana María Choquehuanca. Muchísimas Continúe, gracias. por favor. Por su intermedio, un saludo al Contralor Nelson Chag y asimismo a los colegas congresistas. El Contralor nos ha hecho una exposición importante de cómo viene avanzando este proceso de reestructuración de la Contraloría, de reorganización, y creo que plantea todavía una serie de desafíos